Allá decimos, sí, cómo no. Esto es friendo y comiendo. Bueno, hermano, damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí para abordar un tema muy espinoso, un tema altamente controvertible. Es interesante, desde luego, porque estamos viviendo días terribles. Ustedes creo que se han enterado de que una de las candidatas a Miss Universos en España es travesti. Guapísimo el hombre. Guapísimo. ¿Eso es normal, hermano? Eso responde a la naturaleza humana. Varón y hembra los creó. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, no dice sus. Para aquellos que tienen complejo de jeque o de sultán. A su, singular, no plural. Y los dos serán una sola carne. Juan Domingo Perón dijo, uno que fue presidente de Argentina, dice, todo hombre es bueno, pero vigilado es mejor. Y yo digo, toda mujer es buena, pero vigilada es mejor. La segunda parte es de mi cosecha, sí, no de Perón. Entonces, hermanos, vamos a completar. Y como ellos no aprobaron, que este es el 27, hermano, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí después viene un inventario de lo peor, estando atestados, dice, atiborrados, congestionados de tanta cosa perversa y sucia. Y ese es el mundo en el cual nos movemos. Por eso San Pablo habla de la generación mala, maligna y perversa. Así lo expresa San Pablo. Imagínense, hermano, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pero ¿por qué este fenómeno se nota más ahora? Es muy sencillo, hermano. Está más poblado el mundo. Creo que vamos por los 7.000 millones y en el 2050, dicen los especialistas, vamos a estar como en 9.500 millones de habitantes, pero después va a haber una curva descendente por razones muy obvias. Peste, hambre, guerra, entonces empezará a descender la población mundial. Bueno, entonces, hermanos, debemos estar muy claros que antes de la fecundación hay vida. Pues tanto el óvulo como el espermatozoide tienen vida. De lo contrario, no se produciría el fenómeno de la fertilización. No pasaría nada, no pasaría nada. En la medida que esas dos células ya fusionadas se reproducen hasta formar el embrión y posteriormente el feto, en todo ese proceso, hermano, hay vida. En todo ese proceso hay vida. Y si hay vida, es un milagro de Dios. Y es una obra de Dios que estamos obligados a respetarla, cuidarla y conservarla. Él nos ha hecho ese regalo. Y hay que cuidarlo, respetarlo y conservarlo. La degeneración y la depravación de la sociedad la ha arrastrado y le está arrastrando a una cultura de la muerte. A tal extremo que ha concebido una serie de métodos, desde los más sofisticados, como por ejemplo el uso del metal blanco, es decir, el talio, hasta los más horrendos, como el aborto provocado, en el cual se hace uso de instrumentos de los más ordinarios y grotescos, como garfios de metal,
para mutilar seres en estado fetal, provocando desgarramiento tanto en el ser no nacido como la esterilización en muchos casos de la madre y en casos extremos hasta la muerte. Hermano, hay formas, les hablaba del talio, un metal blanco, hermano, una sustancia pero ínfima, hermano. Se lo dan a un caballero y él sigue su vida como que no ha pasado nada. Va y viene, y allá después de cierto tiempo, cuando el fulano que le puso el veneno está lejos, empiezan los problemas. Y es difícil detectarlo en los exámenes de laboratorio, el famoso talio. Y ahora han inventado otras cosas, hermano. Han inventado cualquier cosa ahí para eliminar a las personas. Frente a esta triste y deplorable realidad, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? Y aquí, hermanos, como he dicho en distintas ocasiones, cuando la cosa es compleja, yo digo, me pusieron el candil en el ombligo. ¿Y la iglesia qué? ¿Y cómo le vamos a hacer? Es la pregunta que hacía el hermano. Eso, hermano, por favor, casi nos pone manos arriba, hermano. ¿Qué? Bueno, la iglesia está llamada a promover y a cultivar la cultura de la vida, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así también considerados muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora, hermanos, nos encontramos en una disyuntiva. La vida frente a la muerte. En este caso, frente al aborto. Y aquí, hermano, está otra vez. Vamos para el Antiguo Testamento, hermano. Vamos a Deuteronomio, que yo le llamo el libro de la obediencia. 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Libre albedrío. Libre albedrío. Estamos o tenemos la libertad para escoger, para seleccionar. Pero también ahí, en ese mismo pasaje, nos dice lo siguiente. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejar extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy, vean que Dios es protestante, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí termina el asunto, hermanos. Si nosotros tomamos una decisión equivocada, absurda, vamos mal, hermano. Vamos mal. Sí. Y aquí está muy, pero muy claro. Entonces, debemos darnos cuenta, hermano, que por ese libre albedrío que Dios nos ha dado, tenemos plena libertad de decidir. Lamentablemente, los seres humanos, en su gran mayoría, se han decidido por la muerte. Y eso es grave, hermano. Eso es grave. Y no solamente la muerte en este tipo de manifestación, sino también de otras maneras. El suicidio, por ejemplo, hermanos. Fíjense que no es necesario buscarse un revólver y despacharse, como se dice popularmente. No, porque
hay cualquier cantidad de suicidas que van poco a poco. Poco a poco. Ese es suicidio, hermano. O aquellos que se tiran un misil, o un puro, o un alacrán. Y me dicen algunos hermanos, ¿y eso de dónde usted lo toma? Porque yo tengo que aprender de todo lo que me dicen. Trabajo con alcohólicos también, hermano, y con adictos, sí, claro que sí, adictos de toda clase, hermano, con todas las mañas habidas y por haber. Todos tenemos mañas, desde luego, hermano, pero hay unas mañas que son peores que otras. Pero bien, son más dañinas, son más dañinas. Pero hermanos, también podemos suicidarnos con una porción de comida grasosa. Póngamele gordo eso. Si eso me puede taquear aquí las venas o las arterias, se me sube la presión, hermano, una forma de suicidarse. Elegantemente, hermano, elegantemente. Como aquel que dice, yo soy un bebedor social, así, y como que se yergue. En la universidad, los estudiantes, algunos me decían, me preguntaban, vea, reverendo, es malo, dice, tomarse. Y me decían así, un hito, me decían. Un hito, sí, es malo. Pero es que solo uno. Fíjense ustedes, que los que están ahí en la rotonda empezaron con uno y ahora están ahí, les digo. Si yo les digo que no es malo, ustedes van a arrancar, van a seguir y van a decir, el reverendo me mandó a esto. Pero un hito, así, hasta le hacían, ¿verdad? ¿Cierto? Un hito nada más. Y es que después que dicen que uno no es ninguno. Y que Dios es la mitad de uno. Salud. En fin, a aquellos le van buscando la justificación. La justificación. Y así, poco a poco, los médicos dicen que nos enfermamos más por lo que comemos que por los mismos agentes patógenos, es decir, los microbios, los virus, las bacterias. Eso nos hace más daño. Y algunos dicen también que la muerte empieza en el colon, que por ahí arranca eso. ¿Por qué? Por favor, por lo que acabamos de decir. Entonces, hermanos, podemos reflexionar y a la vez hacer uso de nuestra libertad de conciencia sobre algo que amerita una decisión profunda. Si nosotros conociéramos a una pobre mujer que está embarazada, óigase bien, hermano, que tiene 8 hijos, 3 de los cuales son sordos, 2 son ciegos, 1 es retrasado mental, y como si esto fuera poco, ella padece de sífilis. ¿Le recomendaríamos que se hiciera un aborto? No, bueno, así como me pusieron el candil en el ombligo, yo les pongo el candil en el ombligo a ustedes también. Ahora bien, nos detenemos ahí. Se nos plantea la siguiente reflexión. En tiempos de elegir a un candidato mundial y nuestro voto es decisivo, a continuación se nos presentan los hechos de 3 candidatos que por cierto resultan nada agradables. Candidato A, se le asocia con políticos corruptos. Y de esos hay como las moscas ahora. Y suele consultar a astrólogos. Ha tenido 2 amantes. Fuma un cigarrillo tras otro y bebe de 8 a 10 martinis por día. El martini es un licor de esos que lo toma la gente fufurufa. No es guaro. No sé si se usa la palabra aquí, guaro, ¿verdad? Sí, allá es joyita, allá es viejito, allá es el cajinazo, allá. Bueno, sí. Ya saben por qué conozco esto, hermano. Vamos con el candidato B. Lo echaron del trabajo 2 veces. Dormía hasta muy tarde. Usaba opio en la universidad y tomaba 1/4 de botella de whisky cada noche para dormir sabroso. Dicen ellos, ¿verdad? Dicen ellos. Cuidado, van a pensar que yo hago eso, ¿verdad? El candidato C, hermano, es un héroe condecorado de guerra. Es vegetariano, no fuma, toma de vez en cuando alguna cerveza y no ha tenido relaciones extramaritales. El candidato A
Franklin D. Roosevelt. El candidato B, Winston Churchill. Y el candidato C, Adolfo Hitler. ¿Qué les parece, hermano? Y no lo abortaron. Muy bien, ahora, y una vez más, hermano, ¿cuál sería nuestra respuesta a la pregunta del aborto, la que hicimos primero? Si contestamos que sí, seríamos culpables de la muerte de Beethoven. ¿Qué les parece, hermano? Por eso es que el asunto este es complicado, hermano. Aquí no tenemos y no traemos la quinta esencia y el 11º mandamiento. No, hermano, no. Yo sería muy presumido de decir esto es. No, hermano, no. Hay que llevar la cosa despacio y razonarla, procesarla y pedirle la iluminación al Señor para no tomar decisiones equivocadas, hermano. Porque eso es peligroso. Bueno, considero, hermano, que esto nos puede servir para que nos demos cuenta que en ciertas ocasiones las decisiones que tomamos, a nuestro juicio, correctas y acertadas, no son siempre acertadas. Y por esa razón debemos reflexionar y pensar con detenimiento antes de actuar. ¿Por qué? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios. El filósofo existencialista llamado Karl Jasper, creo que ya hice referencia, dice, el hombre es libre, pero no sin limitaciones. Y San Pablo nos dice, pero vosotros, hermanos, lo repito, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. En la actualidad hay muchas mujeres insensatas y varones también que suelen decir con lujo de desfachatez: yo hago con mi cuerpo lo que se me antoja. Esta actitud o esta conducta que se opone a la ética cristiana impulsa a muchas personas sin un ápice de temor a Dios a cometer toda clase de actos reñidos con la moral, incluso a promover o practicar el aborto sin importarle las graves consecuencias. Me he dado cuenta, hermanos, de una mujer que abortó. Y esta mujer dijo: esta carga yo no me la voy a quitar hasta que me vaya de este mundo. Quedó con una carga en su conciencia que no la soportaba. No la soportaba. Imagínense ustedes, hermano. Muy bien. En la actualidad nos damos cuenta de este caso que señalaba y personas que promueven. En Managua, antes del terremoto, existió un hombre que tenía una clínica famoso en todo Managua. Famoso. Que ese era su trabajo. Esa era su tarea. Que por cierto quedaba en la calle 15 de septiembre, en una esquina. Ahí estaba ese hombre. Yo no puedo decir si era médico o no era médico, o si era matarife o era un sicario, no sé qué, hermano. Pero lo cierto es que de todas partes del país llegaban donde ese fulano para que les practicaran aborto. Tanto el maestro de Nazaret como San Pablo, hermano, nos dicen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Una mujer será capaz de amar a su prójimo que lleva en sus entrañas? Y que es más que prójimo, diría. Si es capaz de quitarle la vida a ese ser nacido, arriesgando su propia vida. La iglesia está llamada a promover la vida frente a la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios de vida. Es el Dios que nos da la vida, incluso hasta después de la muerte. Por eso, hermanos, la muerte no es el acabose, es el empezóse. Sencillamente cambiamos de dimensión. Pasamos de esta dimensión, hermanos,
terrena a la dimensión eterna y se acabó. Y no nos queremos morir, hermano. Y no nos queremos morir, pero si vamos a estar mejor, hermano. Vamos a estar mejor. Y somos tan egoístas que tenemos grave. No te la llevé, Señor, no te la llevé. Sufriendo ella. O él. No te lo llevé, que se lo lleve ya. ¿Saben ustedes que en cierta ocasión mi padre estaba bastante enfermo? Y lo veíamos, hermano, grave. Y le digo a mis hermanos, le pedimos al Señor que se lo lleve. Sí, me dice, va de viaje pues. Sí, así, hermano. Sí. Incluso a mi madre también. ¿Cómo no? Bueno, vamos a orar pues. Para que el Señor se lo lleve, que lo despache. Hermano, se recupere el Señor, hermano. No funcionó la cosa, no funcionó. Años más tarde, sin estar grave, se acostó tranquilo. Mi hermano le dijo, bueno, mañana lo voy a afeitar y le preparo su atolito. Bueno, se afeitó pues, para que fuera bonito, pues ahí, ¿verdad? En el catafalco. Y no hubo atolito. Como un pajarito. El Señor me contestó meses y años más tarde. Nos contestó porque hubo consenso, ¿no? En cambio, en otros casos sí la cosa es así, hermano. Vea, está muy mal. Y quisiéramos pedirle pues al Señor, pues, que si usted pues le pide, pero hay consenso en la familia, sí, hay consenso, va para allá. Señor, dale descanso, dale reposo, llévatelo, Señor. Hermanos, en algunos casos, horas más tarde, va de viaje. Y gente católica, hermanos, gente católica. De tal manera, hermanos, que nos hemos entrenado tanto para eso. En 2 meses se murieron 3 hermanos, 2 mujeres y un varón en la iglesia. Gracias a Dios que no es peste, hermano. ¿Sí? De distintos problemas, ¿verdad? Sí. Pero fíjense ustedes que esas familias han recibido aquello, hermano, con mucha serenidad, con mucha resignación. No es aquello, te fuiste y no me avisaste, pero si estamos avisados todos los días, hermano. ¿Saben? Lo que hace falta para morirse es estar vivo. Eso es todo, hermano. No hay más. Yo quiero decirles que antes de la muerte de mi padre, a mí me daba cierta cosita, hermano. Ahora no. Pero desde luego que a la señora no le parecería, ¿verdad? No se sentiría bien. Sí. La iglesia está llamada a promover la vida frente a la muerte. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, a mí me encanta, ¿no?, esa parte de San Juan 10:10. Ve, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay mucha gente que vive en desgracia porque no buscan la fuente de la vida. Viven en desgracia y se dan cuenta que es una realidad que no soportan, pero no buscan la vida. Nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, pondrá su vida una mujer que quiere abortar. Pondrá su vida por ese ser que lleva en sus entrañas. La iglesia de Jesucristo, como continuadora del reino de Dios en esta tierra, está en el deber de promover la vida frente a la muerte. La palabra vida contiene la idea de una fuerza que se manifiesta particularmente por medio del alma, el aliento, el hálito y de la sangre. Por eso, hermanos, cuando una persona fallece, ahí está, se terminó el cuerpo y el alma. Algunos dicen, ¿cómo es eso? Pues se acabó la vida. Y el alma es el hálito, el aliento. Ahí no hay aliento, entonces no hay alma. El espíritu sí, porque es inmortal. Recuerden lo que dice Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado
y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es inmortal. Pero hermano, y algunos, ¿y para dónde se va? Ese problema es de Dios, no nos metamos ahí. Los secretos son de Dios, dice Deuteronomio 29:29, ahí no alcanzamos. No nos metamos ahí. Dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Dónde está? Ese problema es de Dios, no me lo pregunte a mí. Porque yo puedo inventar cualquier cosa. De todo lo que se mueve, que vive y palpita, se dice que está vivo. Por ejemplo, el agua de una cascada o de un manantial, agua viva, hermano. El dato que predomina en la Biblia es que Dios, el Padre, es el viviente por excelencia. Es decir, el único que vive por sí mismo. En cambio, toda vida creada, ahí estamos nosotros, es frágil y se extingue, aunque resulte preciosa a los ojos de Dios. Resulta interesante que en el Nuevo Testamento, exceptuados Pablo y Juan, presentan la vida en términos análogos a los del Antiguo Testamento. La vida terrena es el bien por excelencia que se identifica plenamente con el alma. No la garantizan los bienes que el hombre o la mujer puedan poseer, sino que se recibe como un regalo del Dios vivo, como un don. Vamos a aclarar algo, hermano. Esto es importante. En el pensamiento hebreo, cuando se habla de alma, va todo, hermanos. Todo. ¿Qué es todo? Espíritu, alma y cuerpo. En el pensamiento hebreo, creo que es nefesh para alma, hermano. Si no me falla mi memoria. Ahí va todo, hermano. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18, hermano. Hacemos esa aclaración. En cambio, recordemos, y esto es producto de la cultura griega, que el hermano Stanley nos hablaba acerca de eso. El pensamiento griego ha influido en la cultura nuestra. Entonces, no hablamos de un individuo, sino de un individuo, espíritu, alma y cuerpo. Bien. Cualquier cosa me corrige, hermano. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que estar alejado de Dios es como estar muerto. Vivir es nutrirse de su palabra, tener plena confianza en Él. Jesús, que vivió entre nosotros, es decir, que se tabernaculizó, se convirtió en el viviente por excelencia. La vida eterna es simplemente la vida. Vean qué interesante, hermano. La vida eterna es simplemente la vida. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es fugaz, es pasajero, es como la neblina, como lo dice Santiago. Como la flor de la mañana que crece y florece y en la tarde se marchita. Así somos aquí, hermano. Sí. Y nos vivimos peleando por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y recuerden lo que les decía, no sé si esta mañana, que lo que tenemos debajo de los pies, lo vamos a tener encima por toneladas después. Hasta me salió rimado, hermano. San Pablo hace una reinterpretación de la vida en función de la que ha recibido de parte de Jesús después de su muerte y de su resurrección. En definitiva, vivir es el mismo Jesús en persona. Por tanto, es dejarse saturar por la fe en el que vive y reina para siempre. No vivir ya uno mismo, sino formar parte de la familia de Dios para siempre. Esta nueva vida se inicia en este mundo. Solo llegará a desarrollarse plenamente con la aniquilación del último adversario, la muerte. ¿Saben ustedes, hermanos? La vida eterna empieza aquí. Y ese no es invento mío. Vamos a verlo. Ahora vamos donde San Juan. Sí, para que tomemos en serio la cosa y busquemos cómo arreglarnos con el Señor ya. San Juan, hermano, San Juan. A mí me encanta San Juan, hermano. Soy juanino. Aunque los católicos dicen que nosotros somos paulinos más que cristianos. Pero eso lo dicen ellos, hermano. Juan 5:24. Fíjense, hermano. Dice, de cierto os digo, el que oye, oiga bien, hermano, el que oye, presente, hermanos, presente, mi palabra, y cree
presente al que me envió. Presente. Tiene presente ahora vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso decimos, hermano, si nosotros queremos, la vida eterna puede empezar aquí. Si queremos. Y yo considero, hermanos, que ya todos los que estamos aquí, ya empezamos, hermano, ya empezamos a transitar la vida eterna. No así, hermano, como aquellos y aquellas, hermano. El lado contrario, hay gente que se está yendo al infierno ya. Y no es porque lo mandemos nosotros, sino que ellos mismos dicen, esta vida es un infierno. Porque en la medida que nos alejamos de la presencia de Dios, vamos hacia abajo. Infierno viene del latín infernus, inferior. Y hay algunos que ya sienten el calorcito, hermano, se les está quemando la suela de los zapatos. Ya. No soportan, hermano. ¿Por qué están lejos de Dios? Ese otro tema, hermano, que les decía, ¿no? Los infiernos y el infierno, pero eso será para otra ocasión, hermano. Bien, entonces, hermanos, cuando se acabe la muerte, se acabó todo. Y a mí me gusta ese pasaje, hermano, de San Pablo, como que se burla de la muerte, hermano. Como que se burla de la muerte. En 1 Corintios 15, hermano. Ya en los últimos versículos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Como quien dice, ¿qué me ha hecho? Imagínense con qué seguridad, con qué propiedad San Pablo se expresa de esa manera. ¿Dónde está? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha pasado? Nada. Bien, el mismo San Juan, hermanos, en el vocabulario teológico, vida, luz y verdad son sinónimos. Vida, luz y verdad son sinónimos. Vean qué interesante. ¿Por qué cuando una mujer va a parir dice va a alumbrarles? ¿Cómo es eso que va a alumbrar? Si no es una linterna, ¿verdad? No es un foco, ¿verdad? No es un farol, pero es que va a alumbrar porque viene la vida. Va a alumbrar porque tiene la vida. Viene la vida. Eso es todo, hermano. Así de sencillo. Lo contrario de esto son muerte, tiniebla y mentira. Sinónimos también en el vocabulario teológico de San Juan. Ya vamos terminando, hermano. El mismo San Juan ve la vida en el verbo, que es preexistente y también fuerza creadora divina. Jesús no solamente otorga la vida genuina, sino que es la vida misma. Una vida que es a la vez pura luz y auténtica verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, Jesús. Él entrega su propia vida por amor a Dios y a la humanidad. Lo más interesante es que le entrega para recibirla de nuevo y a la vez comunicarla de manera sobreabundante. Para revestirse de esta vida, los seres humanos deben creerle a Dios y amar a sus prójimos bajo la pena de permanecer en la muerte. Concluimos, hermano. Me ha parecido bien que nos detengamos en Éxodo 23:26, que dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Solo ahí aparece esa expresión.
Si alguien encuentra por otro lado, me lo dice, por favor. Podemos llegar a la conclusión que a pesar que el aborto por accidente o por ser vientre débil, que se da también, sino provocado o inducido, no se corresponde a los mandatos finales de Dios. Tampoco la esterilidad, que podría ser un problema congénito, es considerada un mal. Es motivo de vergüenza, vacuidad vacía, sin frutos. Por otro lado, podemos concluir que el aborto resulta ser algo que se genera en el fuero de la persona, en la conciencia, y que de manera deliberada comete un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja hacia un ser no nacido y con riesgo de cometer también un suicidio, porque si se muere, como en muchos casos se ha dado. Todo esto es resultado de una conducta que no aprobaron tener en cuenta a Dios y por eso lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya lo vimos en Romanos 1:28. Y también es el resultado de satisfacer el deseo de la carne que es contra el espíritu. Gálatas 5:17. Quien va contra el espíritu va contra Dios, y quien va contra Dios va contra la vida. Y quien va contra la vida atenta contra sí mismo, que es darse voluntariamente a la muerte. Y eso se llama suicidio. ¿Por qué practicar el aborto? Si el fruto del vientre es bendito, lo dice Deuteronomio 28:4. ¿Por qué cometer feticidio, que es sinónimo de aborto, si herencia de Jehová son los hijos? Cosa de estima el fruto del vientre, dice Salmo 127:3. Entonces, hermanos, el gran desafío de la iglesia para todos los tiempos ha sido, es y será promover la vida de manera integral, completa, dando prioridad del reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos bendiga, pues, hermanos.